9:14 de la mañana, en un año también, este 2025, que arranca sobre todo con mucha preocupación alrededor de distintos sectores de la economía aquí en España y con mucha preocupación alrededor de distintos también ámbitos, sectores, grupos de población. Los autónomos, que ya van con la carga de un 2025 en el que se espera que puedan pagar hasta más de 1.000 euros al año en esas cuotas de autónomos y en ese entorno en el que van a tener que estar tributando más complicado para ellos. Cada vez se escucha más, y ahora se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, el mensaje de me da miedo la nómina de enero, pues saben que suben las retenciones, no sé si se lo han planteado, pero iba a ver, hoy me han bajado el sueldo en la empresa, no, te lo ha bajado, ya sabes quién, ¿no? Y cómo vamos en España empeorando los datos micro mientras la parte macro va mejor. Dice, vamos creciendo ya y también vamos liderando el índice de pobreza de Europa. José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decía que en 2025 viene con una palabra, un frontispicio que es preocupación. Preocupación, sí. Ya te decía, alrededor de cuando llegue la nómina. Hay un movimiento de subida de cotizaciones sociales que va a ser inmediato a la nómina de enero, ¿no? Eso es. El problema que tenemos es que es doble. Por un lado, nos encontramos con una reforma del sistema de las cotizaciones sociales de los autónomos que se aprobó en septiembre-octubre del año 2023 con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Socialista, que básicamente lo que hace es incrementar las cotizaciones sociales de los autónomos. Los autónomos que nos escuchen lo recordarán, hay una tabla en la cual ahora las cotizaciones se ajustan a la facturación, es decir, los autónomos, que con carácter general son personas maduras que asumen el riesgo de emprender un negocio, ya no pueden elegir su base de cotización y por tanto su pensión futura, ya no pueden, ahora están obligados a cotizar según la tabla del gobierno y dentro de esa tabla todos los tramos se incrementan, es decir, alguien que ganase, que facturase 1.000 euros al mes, hoy en día pagará más de lo que pagaba en su momento. Las diferencias de este año, diciembre del 23, con respecto a diciembre del 2017, justo antes de que entrase este gobierno socialista, estamos hablando de en torno a 300 o 400 euros al año para las cotizaciones más bajas. En las más altas, por supuesto, se dispara. Y la realidad es que nos encontramos con una España que, aunque en datos macro el gobierno trata de camuflar y de vendernos una imagen positiva, la realidad es que el único crecimiento que se está produciendo, incluido en el empleo, viene por el sector público, por un lado, más gasto público, y por el turismo, que está muy bien, pero es un sector que depende muchísimo de la coyuntura internacional. Sectores que dependen más de la situación interna de España, pues cada vez van peor. Y en esta situación lo que nos encontramos es que sube el pluriempleo en España. Sacaban un dato el otro día publicado por el gobierno, en torno a 900.000 personas se encuentran en una situación de necesidad para llegar a fin de mes teniendo que pluriemplearse. Nos encontramos con que España lidera los rankings de niveles de pobreza y riesgo de exclusión. Nos encontramos con una situación inédita que nunca se había visto en España, y es que personas hasta con 2 trabajos no llegan a fin de mes. Vemos patrones de cambio del consumo. Cada vez se consumen en España menos productos frescos, menos pescado, menos verduras. ¿Por qué pasa eso? ¿De quién es la culpa? Bueno, porque el gobierno puede decir, la culpa es de los empresarios, son malos. Esto lo dicen habitualmente. La realidad es que la situación macro de España no es buena. La productividad en España se va reduciendo. El poder adquisitivo en España está básicamente estancado desde el año 2007. Hemos perdido prácticamente 20 años en términos económicos y la situación del trabajador español de hoy es peor que la del trabajador español del año 2007. El acceso a la vivienda, etcétera, ha complicado de tal forma la situación que nos encontramos, como digo, con más dificultades para llegar a fin de mes de los españoles. Y esto está cambiando totalmente los patrones de consumo de España. Y esto es culpa, entre otros, del gobierno de Sánchez, que está siendo absolutamente desastroso en términos macro. Solo ha establecido medidas de dificultades para las empresas, incremento de costes para las empresas. Las empresas no son las grandes empresas, las empresas es el taller mecánico que tiene 2 empleados, el bar que tiene 1 empleado o incluso el autónomo que trabaja el por sí y ante sí.
más dificultades para contratar, más dificultades para crecer, más carga fiscal, más carga burocrática. Y esto necesariamente nos lleva a un desincentivo para el trabajo y a unos lastres a la eficiencia del trabajo, que es lo que estamos viviendo. Vamos a tener entonces también ese movimiento de no solo en la parte de autónomos, sino también del trabajador de subida de cotizaciones. Y que va a ser un inicio, la cuesta de enero va a ser complicada. No solo la subida de las cotizaciones, que aunque lo intentan diferenciar es un elemento fiscal más. Sí, Subida de cotizaciones, pero además de eso hay previstas subidas de impuestos. Empezamos por el impuesto de la luz, seguimos por el IVA de los alimentos básicos, el IVA del aceite de oliva, entre otros. Infinidad de impuestos que van a subir con efectos desde el 1 de enero. Y eso lo va a notar en el bolsillo el español. Eso va a impactar directamente en la inflación, eso va a impactar directamente en la escalada de precios y al final en las dificultades que tienen los españoles para llegar a final de mes. Y frente a esta situación encontramos, por un lado, a un Partido Popular que apoya parte de esas medidas del gobierno, sin ir más lejos. La subida de las cotizaciones de los autónomos la pactaron entre el Partido Popular y el Partido Socialista, además de otros pactos con el gobierno, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Tribunal Constitucional, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, las medidas que Vox propone, que son medidas muy sencillas, que son medidas que no estamos inventando la rueda, son medidas que ya se habían utilizado, sea en otros países, sea en España en otros momentos, que es recuperar ese IVA al 18%. Recordarán ustedes que en la época de Rajoy pasó el IVA del 18 al 21. Nos dijeron que era temporal. Debemos recuperarlo. Debemos reducir los impuestos y hemos presentado iniciativas pidiéndolo, que por supuesto nos han rechazado, para bajar los impuestos a los productos esenciales de alimentación, harinas, aceite de oliva, frescos, por un lado. Por otro lado, eliminar todos aquellos impuestos que van a cuestiones que son de absoluta necesidad para los españoles, en concreto la energía. La factura eléctrica no solo lleva el IVA, lleva otros 2 impuestos especiales dentro de esa factura, bien sea como impuesto directamente o bien sea introducidos dentro del coste de la energía. Eliminarlo. Y además de eso, una revolución, que ya hemos expuesto varias veces. Un nuevo sistema de IRPF, en el que solamente existan 2 tramos, un mínimo exento de 22.000 euros, es decir, los primeros 22.000 euros no pagan nada, están totalmente libres porque consideramos que es el importe básico que necesita cualquiera para desempeñar su vida. Vamos, un modelo Trump. Bueno, un modelo sencillo, un primer tramo hasta los 70.000 euros y a partir de ahí el primer tramo al 15%, el segundo tramo al 25%. Sí, muy sencillo. Para una reducción de los impuestos, que haya más dinero en el bolsillo del ciudadano, que gaste, se genere empleo y vuelva otra vez vía impuestos, pero vía impuestos no sobre el saqueo. Así es. Y todo eso viene tras una reducción drástica del gasto público que necesariamente se tiene que llevar a cabo. España gasta en subvenciones... Repito, modelo Trump. Eso es. España gasta en subvenciones cada año. En el último ejercicio fueron 32.000 millones de euros en subvenciones directas a grandes beneficiarios. Los beneficiarios de menos de 100.000 euros están fuera del radar. Esos no sabemos qué sucede con ellos. No sabemos cuánto se ha gastado. Pero por encima de 100.000 euros, 32.000 millones de euros. Hablamos de asociaciones en Colombia, hablamos del Ministerio del Interior de Marruecos, hablamos de infinidad de beneficiarios que no tienen nada que ver con el españolito de a pie, que es quien paga esos impuestos. Ahí se puede empezar a meter la tijera. Se puede hacer una administración más eficiente, las nuevas tecnologías lo permiten, y según un análisis del Instituto de Estudios Económicos, se podrían ahorrar 60.000 millones de euros solo en transacciones de la propia administración, en plazos que se dilatan más de lo debido, en pagos de intereses indebidos por créditos que ha adoptado la administración, que están al alcance, que han sido localizados, que están señalados, y esto podría conseguirse. Y una vez se consiga esto, acto seguido, vamos a una reducción drástica de impuestos para los españoles. Si hubiera aquí un socialista en la mesa o uno del Partido Popular, le diría, pero José María, ¿y la redistribución? Bueno, si hacemos esto, ¿cómo redistribuimos entre el resto de ciudadanos? Por eso es para los ricos. Yo ya me sé la respuesta, pero yo planteo lo que dirían aquí para que veamos una fotografía completa, porque dirían, que claro, Milei no redistribuye. Y dice, ya, pues Milei primero tiene que levantar el país. ¿Cómo va a redistribuir la nada? Claro, en el caso de España la respuesta es muy sencilla. Al final, la redistribución a día de hoy solo se hace entre aquellos que tienen el carnet del Partido Socialista. Es decir,
todos los amigos del presidente, todo el entramado del presidente colocados en empresas públicas, las novias de los ministros colocadas aquí o allá. Recientemente hemos visto la noticia de que a uno de esos ministros muy izquierdista, pues a su mujer la han contratado en la administración pública en un puesto. En definitiva, esos sí que reciben y disfrutan la redistribución de la renta. El españolito de a pie lo único que hace es pagar. Y eso es lo que se tiene que terminar. Tenemos que conseguir que la administración gaste solo lo estrictamente necesario y que, por lo tanto, los españoles, sobre todo los trabajadores, paguen cada vez menos impuestos, que a día de hoy se encuentran en un estado absolutamente extractivo que les saca hasta la última gota de esfuerzo. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox. Vamos a ver el 25. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo. Buen día, buen negocio, feliz año. Gracias. Igual. 9:24, vamos a la clave sostenible del día de la mano de Naturgy.